Esperamos un segundito por si alguno vuelve. Acá viene atrás. Muy bien. Bueno. ¿Siguen por ahí? Sí, ¿no? Yo sí, por lo menos. Bien. No veo a nadie que esté pendiente. Bien, vamos arriba. Entonces, los polvos que fueron unos modelos. Bueno, vamos a... Entonces, si el compactado es... Perdón, ¿va quedando claro más o menos, gente, lo que vamos viendo? ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no, pero ahora bien. Bien, el resto voy a tomar como que va todo bien. Y si no, hagan preguntas. Bien. Entonces, claro, es que no quiero darle más importancia a una etapa que otra, creo que todas son importantes. Pero en las anteriores ustedes definieron la composición química y definieron la mezcla para definir la densidad aparente. ¿Tá? No, yo lo que le decía hoy, lo que preguntaba hoy era que si la geometría es complicada, va también en la mezcla, porque son polvos especiales cuando la geometría es media complicada, ¿no? Son otro tipo de polvos que se usan cuando... Yo sé que va en la matriz también, pero también va en la mezcla que vos hacés. Claro, sí, no, pero no es que son otros polvos distintos, ojo, digo, tú haces la mezcla, digo, definís la composición química, haces tu mezcla, y al hacer la mezcla, además, con esto, definiste tu densidad aparente. Entonces, vertiste el polvo en tu molde, y esa es tu densidad aparente. Definiste tu densidad aparente alta o baja o media, dependiendo lo que quiere decir. Bueno, pero si es una pieza complicada, como en su geometría, y si no lo presionás de forma uniforme a lo largo de toda tu pieza, por más que hayas tenido una buena densidad aparente, digamos, si no lo presionaste bien... Ah, es la presión uniforme. Claro, entonces, después de apretado, vamos a ver que pueden haber otras densidades que no son uniformes a lo largo de toda tu pieza, porque apretaste más de un lado del otro. Entonces, ¿qué es un poco lo que hice acá? Que los polvos metálicos bajo presión no se comportan como líquidos. La presión no se transmite uniformemente por el molde y hay virtualmente cero flujo lateral. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tú tienes un líquido o un gas y lo compactás, la presión es constante en todo ese molde. En toda la pared de ese molde tenés la misma presión. En un polvo no, porque vos tenés fricciones, que esa fricción genera resistencia. Entonces, cuando vas presionando, no sé, imaginemos de vuelta el vaso con arena, ¿no? Lleno. Ustedes presionan un vaso con arena, ¿tá? y que se compacta todo por igual ese vaso, o en la parte de arriba donde están aplicando la presión es donde se compacta. Y necesitas aumentar mucho la presión para poder llegar a compactar el fondo de ese vaso. Digo, eso es lo que pasa, es que vos tenés pérdida de presión ahí. La propia fricción entre las partículas hace que te genere resistencia a ese compactado, y la presión no se distribuye uniformemente a lo largo de todo el polvo. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, digamos, ustedes si compactan un polvo, digamos, si es una arena, lo primero que se va a compactar es la zona donde están aplicando la presión, y no todo el polvo. Es distinto que el líquido y el gas. Ustedes compactan, es un gas, la presión es uniforme a lo largo de todo ese gas. Pero es en un polvo no, entonces acá es un poco la dificultad. ¿Por qué no? Porque en realidad la fricción entre las partículas genera resistencia, ¿tá? Y no se transmite para las otras partículas.
Entonces, de acá es una de las grandes dificultades, más que nada para piezas complejas, es cómo poder controlar una presión constante uniforme a lo largo de todo mi polvo, de toda mi pieza. No sé si quedó claro, gente, si no vamos a ver unas imágenes que puede ser que ayude. ¿Tá? Pero sin duda es un punto que hay que prestarle bastante esa atención al compactado para lograr mi aglomerado verde, pero de alguna forma el compactado sea lo más uniforme posible. O en todo caso, que esté mejor compactado, si lo quiero así, en las zonas donde va a requerir mayor resistencia mecánica de esa pieza. Y otras zonas, bueno, sean zonas menos, que se demanden menos presión o menos, que sean menos importantes para la funcionalidad de la pieza. Por lo que dice acá, que los polvos metálicos bajo presión no se comportan como líquido. La presión no se transmite uniformemente. Entonces, para eso se han definido muchas técnicas de compactado. Existen muchas técnicas de compactado, muchas son de sentido común, ahora lo vamos a ver. Pero dependiendo de la geometría de la pieza, alguna de ellas puede ser más apropiada que otra. Incluso se pueden combinar. Entonces, puedo tener compactado con presión o sin presión. El sin presión puede ser, ahora a ver que son compactados muy leves y por lo tanto este tipo de compactado va a generar alta porosidad, que muy probablemente sea lo que quiera. Ahora, los con presión, no, ahí sí ya no, lo que estoy tratando es de disminuir toda esa porosidad y generar más puntos de contactos entre las partículas. Entonces vamos a los con presión. Entonces, un troquel, ¿no? Un troquel es un simple molde, un pistón, es una matriz que le agrego el polvo dentro de la cavidad y lo compacto. ¿Tá? Generalmente son prensas de alta presión, en el cual, bueno, por la presión que quiera definir, pero tengo un molde donde compacto y tengo mi pieza. ¿Tá? Ya la propia pieza expulsa, los propios pistones pueden llegar a expulsar la pieza del molde y ahí ya tengo toda mi pieza. Queda claro, ¿no, gente? Deposito el polvo que ya estaba mezclado, lo compacté con presión y lo agregué. En este caso, como ven, tengo dos pistones y el compactado se da en ambas direcciones. Justamente por eso, por la dificultad del compactado. Ahora, yo de alguna forma necesito compactar, por eso que decíamos que tiene cero flujo lateral. Entonces, fíjense, este es el primer cuadro. Yo tengo una matriz, es un balancín de compactado, una prensa de compactado que solamente mueve un pistón. ¿Tá? Y este es mi molde, deposité el polvo y le agregué y el pistón superior es el que se mueve y de alguna forma lo compacté. Lo fui compactando, el polvo que está más arriba se va a ir compactando y va a ir generando más resistencia, a la vez que sigo moviendo el pistón, se sigue compactando, pero fíjense abajo. ¿Tá? Acá abajo tengo, digamos, recién cuando terminó esta pieza, se me compactó y tengo muy poca presión o el polvo está menos compactado en la base de mi pistón. ¿Por qué? Por lo que dice, que estas partículas tienen cero flujo lateral, entonces te va generando cierta resistencia y no se va transmitiendo la presión uniforme a lo largo de toda mi mezcla. Bien, entonces, si voy a, fíjense esta pieza, acá, esto es el radio, mi pieza, este es el eje, esta es la altura. Bien, entonces, si yo lo compacté con el single action, es un molde de una acción solo, que solo el pistón superior presioné, voy a tener densidades que van de mayor a menor. Bien, entonces arranca en 5,5 y termina la pieza abajo, al final, acá al final, con 4,7. Como ven, hay un gradiente de la distribución de la densidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto está más densamente acoplado o ubicado las partículas y menos
abajo. Ahora, sin embargo, si mi pistón es de doble acción, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que tanto el pistón superior e inferior se van moviendo y van compactando. ¿Tá? Voy a lograr, fíjense, 5,5 y 5,5 en ambas puntas, con menos densidad al centro de mi pieza, ¿tá? Pero el gradiente es mucho menor, de 5,5 a 5,1 y después 5,5, no es lo mismo que en este caso que 5,5 a 4,7. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente para que vean que hay un gradiente, que la densidad no se compactó uniformemente en toda mi pieza. En este caso de doble acción hay menos diferencia, ¿tá? Y ambos extremos tienen la misma densidad, entonces claramente esta pieza fue mejor compactada. La misma pieza, ¿no? Tengo esta pieza, y esta pastilla y esta pastilla. Bueno, pero esto para una geometría muy sencilla, que es un simple platina, es una moneda. ¿Tá? Trasladen esto a geometrías complejas. ¿Tá? Piezas que no sean, digamos, con dos caras planas, que tengan más de un escalón, ejes, digamos, con ejes excéntricos, engranajes, bueno, trasladen eso a geometrías mucho más complejas. ¿Tá? De acá está un poco el desafío del diseño, ¿tá? Porque ustedes pueden seleccionar la composición química apropiada, pueden definir la densidad aparente ideal, tienen el troquelo, tienen la prensa para generar esta presión apropiado, pero si no diseñan un molde que la distribución del compactado sea lo más uniforme posible, bueno, pueden llegar a tener problemas. ¿Tá? Y acá es el gran desafío, ¿tá? Del diseño del proceso y del diseño de las matrices. ¿Quedó claro esta parte, gente? Sí, sí. Bien. Esto es compresión. Sigamos con presión. Entonces, esto es un troquel, y vimos acá, es decir, troquel, ¿no? Compresión, troquel. Ahora, para poder de alguna forma que la presión al polvo sea uniforme, entonces, bueno, hay gente muy ingeniosa que define, por supuesto, no para todas las piezas sirve, pero para que vean el ingenio de la gente, es compactado con presión isostático, entonces la presión se aplica simultáneamente en todas las direcciones. Y imagínense un contenedor flexible en el cual ustedes ponen el polvo y lo ponen en una cámara a presión. ¿Tá? Entonces, claramente, en una cámara a presión, en la presión de un gas, la presión va a ser uniforme a lo largo de toda mi pieza. Seguro que lo pongo en un molde de hule o un molde flexible, en un baño líquido dentro de un recipiente a presión, utilizando más ¿entienden un poco la forma? Si compactar uniformemente es un desafío, bueno, hay gente que se le ocurrió este método, que pueden compactar en todas las direcciones, ¿tá? Con, en este caso, líquido a presión. Sí, esto está muy bueno, por supuesto. Ahora, muy difícil controlar, perdón, sigue siendo muy difícil tener moldes así para piezas de geometrías complejas, y sigue difícil tener moldes así cuando se quiera controlar las dimensiones y tolerancias muy estrictas. ¿Tá? Si es un molde flexible, va a ser muy difícil controlar cuánto se mueve. Pero no Pero si deja el baño líquido es muy denso, por ejemplo, vos lo bañás en plomo o en algo de eso, digo, de geometrías, digo, distintas se puede. Sí, lo que quiero en realidad que les salga a la cabeza de esto, lo que estoy mostrando. Bueno, si la dificultad es generar la presión en forma uniforme, bueno, fíjense qué ingenioso. Por supuesto que no sirve para todas las piezas, ¿tá? Para la forma de las piezas, pero es una forma ingeniosa de cómo generar la presión de forma uniforme, para justamente eso que vimos de la densidad después del compactado sea lo más uniforme posible. Y eso cómo se logra si la presión se aplica lo más uniforme posible. Bueno, pueden haber casos así. Después, este también es muy ingenioso, que es un proceso de extrusión. ¿Tá? Ustedes
imagínense un tubo metálico donde ponen el polvo dentro del tubo, sellan los tubos, digamos, por soldadura, pueden poner una tapa y soldar. Y ese tubo metálico, que es lo que ven acá, es el lata de acero en medio carbono, entonces lo pasan por un molde de destrucción, digamos, bajo presión, lo hacen pasar y deformarse para tener un tubo más fino y más largo, por supuesto, después del proceso de destrucción. Ese compactado, de alguna forma, compacta de forma uniforme el polvo metálico interno. Después esto se puede cortar y sacar este tubo exterior y quedarnos solamente con el sinterizado, con el aglomerado verde. ¿Se entiende un poco cómo es este proceso? De alguna forma es extruir un tubo con polvo metálico dentro del tubo. Y de alguna forma generar. También no es para cualquier geometría, ¿no? Después, acá ya vamos a lo sin presión. Bueno, imagínense volcar polvos metálicos por dos rodillos, que estos rodillos de una forma generen esta hoja, esta lámina. Se hace pasar polvo a través de rodillo con ajustes. Este es compactado sin presión, no es que, digo, hay presión entre los rodillos, pero es muy baja presión. Deslizamiento, de alguna forma se hace, digamos, suspensión en polvo con un líquido. Ustedes imagínense, este es el clásico de arena y agua. Ustedes tienen agua, mucha arena, hacen filtrar el agua y el polvo que queda de alguna forma queda compactado en el molde. ¿Ya? La pieza se seca y se sintetiza, está mal escrito sintetizado ahí. Bien, perdón. La gravedad, el troquel se eleva, sintetizado en una pieza continua. Hay distintas formas de hacerlo. ¿Dudas hasta acá, gente? ¿Tienen dudas? No, creo que no. Si puede ir a la última, a ver cómo era más o menos. ¿Esta? La de... ¿Listo? Sí. En realidad esto es, imagínate, se hace una suspensión en polvo en un líquido y luego se coloca en un molde que absorbe el fluido. Entonces, todos tienen un molde, le ponen un líquido, un polvo disperso en un líquido y hacen después filtrar ese líquido. ¿Está? Al filtrar ese líquido, y que lo pueden hasta compactar, pero al filtrar ese líquido, cuando se seque, lo que te va a quedar es un polvo compactado, pero ese compactado es simplemente porque el líquido filtró. Yo creo que digo, es el clásico ejemplo cuando juegas con arena y agua en la playa, digamos, esa arena húmeda, o digamos, después se seca, o cuando fabrican ladrillos. Ah, bien. ¿Tá? Capaz que Bien, ese bien. ladrillo es mejor, tenés el barro y cuando se va al agua tenés ese sólido que no tiene muchas propiedades mecánicas. Pero simplemente eso. Bueno, gente, díganme si tienen una duda, porque quisiera el sintetizado seguir la clase que viene, que es la siguiente etapa importante y nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bueno. Terminamos, si no tienen dudas, comentarios, léanlo y lo vemos, seguimos la clase que viene, y lo terminamos la clase que viene. Como ven, para mí es un tema interesante, y es un tema completamente distinto a los que venimos dando siempre, porque habla de un proceso de fabricación de piezas. Ya la clase que viene arrancamos con el sinterizado, y seguramente nos tenemos un tiempito, busquemos algunos videos en YouTube y vemos algunos procesos de sintetizado completo. ¿Dudas? Tomar el silencio como que no hay dudas. No. Bueno, muchachos, tengan un buen fin de semana largo. Descansen.
Bueno, igualmente, chau. Gracias. Los parciales todavía no, entonces el lunes. No, probablemente. justo comenté al principio, perdón. Espero este lunes, que es feriado, poder terminarlos. Terminar de Bien, corregir. bien. Perdón, y la fecha del segundo parcial es diciembre 9. Sí, sí, eso sí. Impecable. Dale. Nos vemos, muchachos. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Chao.